No le des golpes a la mesa que lo vas tumbando, Pero brother. que yo- No toques la mesa. Hermano bolivariano. No vayan a empezar con el hermano bolivariano, por favor. Mira otro. ¡Ah! Te pongas celoso, te amo. O sea, ¿qué pasa? Guapísimo. Que hola Marico, que hola Cere, bienvenidos al único podcast, el habla hispana del norte de la Florida, y si no somos los únicos, Nosotros fuimos los primeros que lo dijimos. así que todo bien. Hoy nos vestimos de gala, tenemos nuestra tercera invitada. Y nuestra tercera invitada y tenemos 3.000 suscriptores. Oh, sí. Así que cada 1.000 suscriptores tenemos una nueva invitada. Me cuesta mucho conseguir las invitadas hoy, así que relájate. No, ya- Por ya. las promesas en este programa. Ya vamos en camino para la cuarta, cuando tengamos 4.000 seguidores. Y hay algo muy curioso, que todas son Mujeres, ¿no? Tenemos que traer un tipo. Sí, No hay definitivamente. valor todavía. Ninguno se atreve. Bueno, como siempre en este programa nosotros traemos un trago del día. El trago de hoy es un pie de manzana martini o cóctel. Por aquí, Romina les va a estar dejando la receta. También nuestras redes sociales de Instagram y TikTok para que vayan y nos sigan. Bueno, que sea que lo pruebe primero y nos diga Sí. cómo está. Pruébalo. Sin filtro. Pruébalo. 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 Sin filtro, sin presión. Pero tienes que decir que está bueno. ¿Ves? En este está bueno. Está sabroso. No, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? En serio, está Sí. demasiado Ahora bueno. voy. Para que sepan, nosotros siempre dejamos que nuestra invitada decida el cóctel que va a querer tomar esta semana, pero me lo dejaron a libre elección y por eso traje el pie de manzana. Pero la pegaste, porque estaba muy sabroso Sí. y aparte de eso me gusta la manzana. Bien. Buena elección. Bien. Nice. Bueno, como saben, nosotros tenemos hoy en día una invitada especial. Ella es Dianita. Nosotros decidimos traer al podcast porque ella tiene una historia bastante interesante de cómo llegó aquí a los Estados Unidos. Y queremos compartirla con ustedes y que cuentes un poco tu experiencia de esa travesía. ¿Por dónde te viniste tú, Diana, cuando llegaste, o sea, para llegar aquí a Estados Unidos? Yo salí de Venezuela hacia Colombia, ¿Ok? encaminada hacia la selva del Darién. ¿Ok? Fue una decisión difícil en su momento de tomar, puesto que sabía que iba a salir de mi país, de mi área de confort, de mis comodidades. Iba a dejar a mi familia, mi esposo, mi hijo. Ellos siguen en Venezuela. Ellos siguen en Venezuela Ok. actualmente. Por las mismas razones que muchas personas estamos aquí. Cada uno tiene una historia que contar y me gustaría iniciar esto diciendo de que todos son experiencias totalmente distintas. Ok. Yo pienso que cada inmigrante que toma la decisión de salir de su casa tiene una historia que contar y ninguna es igual a la otra. Bueno. También quiero de una forma dejar algo claro, que es el hecho de que todo lo que ustedes en algún momento puedan haber escuchado, de relatos de personas, por comentarios, por noticias, por otros amigos que pasaron por la misma situación referente a lo que se vive dentro de la selva, es totalmente cierto. Todo, absolutamente todo es totalmente cierto. Tal vez algunos no vivimos las mismas experiencias que otros, Claro, porque hay cosas que suceden diferentes dentro de la travesía, ¿no? pero estando en la travesía, las historias se repiten una y otra vez, simplemente que con otras personas. Entonces, Dianita, quiero que me cuentes no nada más qué fue lo que pasó en tu travesía o lo difícil que fue la travesía, ¿no? También quiero que me cuentes un poquito de qué fue lo que te llevó a tomar la decisión o qué pensaste tú cuando tomabas esa decisión. O sea, ¿cuántos días te llevó a tomar esa decisión? Bueno, realmente esto fue una decisión que tomamos mi persona y dos amigos más. Ok. Recuerdo que mi mejor amiga me dice un día, ¿tú no has pensado en la posibilidad de irnos? Y yo le dije, o sea, así como sonriendo, bueno, hagámoslo. Ella me mira asombrada y no lo podía creer. Y me dice, ¿es en serio? Y yo le dije, sí, es verdad. Porque ella no pensaba o no me consideraba capaz de hacer algo así. Aparte de eso, pues nuestras situaciones eran diferentes porque pues ella no tiene hijos, solo está allá con su mamá. Y yo pues claro, ella, mi esposo, mi hijo, mi familia, mi trabajo, todo, tantas Claro. cosas. Pero le dije, pienso que debemos de hacerlo. Pero el problema estaba en que ella podía viajar por avión directo a México. Yo no. Porque ella pues tenía sus papeles colombianos. Ok. Entonces, yo le dije, bueno, la única cosa está, ella me pregunta cuánto tiempo vas a tardar tú o crees tú tardar en llegar a México. Ya, una por pregunta, tierra. ¿por qué tú no podías irte hacia México? ¿No tenías pasaporte? Sí, pero Venezuela para México le piden visa.
Oh, ok. A los venezolanos Ahora para están pidiendo México visa les para piden México. visa, Ok, claro. Por perfecto. toda la situación de la inmigración, fue de Panamá hacia arriba, todos esos países le piden ahora visa a los venezolanos Ok. para volar hacia allá. Esto era algo que ya yo sabía, para que sepan, pero quería aclarárselo al que no lo sabía. Exacto. Entonces llegamos a un acuerdo y yo le dije, ok, como yo no puedo volar, yo me voy por tierra, como lo han hecho otras personas, y yo tengo, como decir, quién me pueda orientar con esto, porque mis primos habían viajado unos meses antes Ok. y se habían ido de esa forma. Yo le dije a ella, ok, está bien, pero entonces yo no podía irme sola. Y yo tenía como mi mejor amigo, que igual en algún momento había pensado en hacerlo, pero también tenía como el temor de hacerlo solo. Le dije, ¿qué opinas tú si, bueno, te vas conmigo? Y pues en México nos encontramos con mi amiga. Y genial, o sea, esos fueron los planes iniciales. Claro. Y de hecho, bueno, al final lograron consolidarse porque nosotros sí logramos reunirnos Ok. en México. Ok. Antes de salir en esa travesía, ¿alguna vez pensaste cuán peligroso podría ser? ¿O te sentaste o te acostaste en la cama y viste el mapa y dijiste, tengo que cruzar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí? ¿O fue a ciegas así, te dirigiste a hacer? Realmente fue muy curioso lo que me sucedió porque yo después de que había escuchado tantas cosas, cuando llegó el momento de que debía irme, no quise saber más absolutamente nada. O sea, yo ya no investigué, yo ya no curioseé, yo ya no escuché a más nadie porque eso obviamente me generaba demasiado temor y solamente coloqué todo en manos de Dios y emprendí, como decir, mi viaje. ¿Recuerdas por casualidad la noche anterior de tu partida? O sea, Fue ¿qué hiciste? bastante duro, Sí. claro. Estaba con mi familia. La despedida fue muy fuerte. Claro. Arreglar el bolso, ¿sí me entiendes? Con lo que me iba a acompañar sin saber a dónde, o sea, hasta dónde iba a llegar esto, porque es una realidad de que muchos entran y no salen, Todos. y eso yo lo tenía muy claro. Mm. Entonces, traté de descansar lo más que pude, pero estaba O sea, tú sí demasiado sabías ya ansiosa el igual. peligro que podía Sí, conllevar claro que lo el sabía. haberte venido. O sea, Claro que lo sabía. ok. ¿Y a quién Pero dejaste? no, o sea, sabía como el peligro, pero igual no estaba eh, consciente hasta tal punto de la magnitud o sea, de lo que uno vive allí adentro. O sea, no es lo mismo escucharlo que vivirlo, como todo. Claro, claro. Se cuentan muchas anécdotas que uno creería que unas son verdad y otras son falsas, ¿no? Y al final... Podrías creer que la gente solo exagera, Claro. solamente quiere llamar la atención o colocarle más picante a las cosas, porque Claro. suele pasar que siempre intentan exagerar para que la cosa sea más atractiva, por Claro. decirlo así. Pero realmente, Cuando estás allá de adentro, haber te das estado cuenta que ahí, sí. me di cuenta de que ahí no hay exageración alguna y que de hecho, pues, puedes escuchar cosas tan increíbles que tú ni siquiera te imaginas que de verdad eso ocurre ahí. Ok, entonces, te levantas esa mañana y ¿qué sucede? O sea, esa Ya mañana obviamente tenía todo cuando te vas a listo. ir, claro. Tenía todo listo, ya estaba todo preparado. Como el estado Táchira frontera con Colombia, lo que hay de distancia para ella son 40 minutos, que a la ciudad de Cúcuta. De allí yo ya tenía los pasajes comprados en el autobús que me iba a llevar hacia Necoclí. Fueron casi 18 horas de viaje, 20 horas de viaje. ¿En dónde es Nicoclín? ¿Qué es? Eso es Colombia, ya, Colombia. con la frontera, como decir, para la selva. Ujú. Es O sea, como ya el pero de territorio de para dentro, entrar a de la... dentro de Colombia. Dentro de Colombia, sí, Ok. dentro de O Colombia. sea, ella pasa la frontera con Colombia, se adentra, baja de ese bus y se monta en otro para ir hacia la selva. Rumbo los hacia... venezolanos pueden cruzar la frontera de Colombia sin problema, ¿verdad? Sí, Sí. allí sí no hay problema alguno realmente. Ok. De hecho es un Sí, paso dos muy narcodictaduras, normal. ¿verdad? ¿Cuál problema va a haber? algo muy normal Los dos son realmente. felices. El contrabando. Si no es Petro y algo... Maduro son los mejores amigos en este momento. Ajá. Entonces, sí, bueno, hasta allí todo genial. Cuando llegamos allá a Necoclí nos recibe el guía, porque obviamente tú debes ir con guías, lo recomendado, Ok. para evitar ciertas cosas, porque se escuchan muchos rumores que obviamente pues eso no lo tuve que vivir porque pues yo sí pagué el guía, pero de que las personas que no pagan pues su travesía es mucho más difícil. Entonces, ok, ¿cómo son los paquetes que te ofrecen o que te ofrecieron a ti?
Para el momento en el que yo iba, o sea, que me contacté con la persona que vendía los paquetes, él me Que ofreció... by the way, este es el primer contacto que tú tienes, ¿no? O sea, Sí. solamente hablaste con una persona en Solo todo con el él, trayecto. Ok. solo con él, por cuestión de confianza, de que ya él pues había hecho el trabajo con personas muy cercanas a mí Ok. y pues las cosas habían salido bien y por eso tomé la decisión de hacerlo con él y no buscar a nadie más. Ok. Más sin embargo, no varían los precios entre, como decir, los guías. No, O todos cobran casi lo mismo. Casi todos cobran exactamente lo mismo. Lo que pasa es que obviamente por cuestión de venta, pues algunos te van a ofrecer más que otros, pero sin embargo, para mí siempre todos, o sea, para mí en lo que estuve allí era lo mismo. Ok. Todo O sea, guardaba que eso quiere relación. decir que la demanda es bastante porque si no, los precios fueran diferentes de cada uno. Correcto, pero es como todo, eso lo mueven diferentes mafias. Claro. Sí, entonces a ninguno le sirve como decir irse de vivo de cobrar menos o algo más o garantizar algo más porque Claro. saben que ellos igualito de alguna forma tienen alguna especie de control sobre eso, porque eso sí es algo que queda muy evidente desde que tú decides salir. Ok. Entonces, los paquetes que a mí me ofrecieron en ese momento eran en base a las diferentes rutas que hay por la selva. ¿De dónde eran sabes de dónde eran las personas que contactaste? O sea, si eran de Venezuela, si realmente pertenecían a algún tipo de mafia ellos mismos o lo que sea. Eran nativos del mismo pueblo donde llegan las personas. ¿De Ellos Colombia? eran personas de allí, personas que vivían, residían allí en el En lugar. Colombia. Ujú. Ok, 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 ok. Ok. Y tú no habías dicho que un guía podía tener hasta 100 personas, ¿verdad? No uno solo, ellos Uno son solo. varios, son grupos. Es que la organización que ellos traen, como decir, tú te contactas con el guía, pero él tiene personas que trabajan para O sea, él. o sea, si por Ellos son los cuántas que se personas- encargan de ayudar a cubrir el grupo. Ok. Siempre estás rodeado, en el camino siempre hay gente. No, el primer día que que estabas ya con el grupo que te iba a acompañar en el viaje, ¿cuántas personas había a cargo de ti? ¿Era una persona? Sí, porque cuando nosotros ya decidimos adentrarnos a la selva, Ok, como yo les explicaba, hay diferentes rutas. ok. Y la ruta que nosotros, o sea, mi amigo y yo que fuimos los que nos vinimos por allí, decidimos tomar, Ujú. para ese momento solo salimos 9. Ajá, o sea, tu grupo estaba conformado por 9 9 personas. personas. Y aparte usted que era un grupo de 9, alrededor tuyo había muchas personas, ¿verdad? O sea, de distintas nacionalidades y demás. O Demasiadas. sea, ¿y cómo, o sea, esa primera noche, a dónde los pusieron? ¿En un hotel? No Sí, contaste. en un hotel. Estaban Ya va, todos... espérate, porque estás yendo muy rápido. Porque aquí me surgieron 3 dudas nada más. Dijiste dijiste que habían varias rutas. ¿Cuántas rutas había? Las que a mí me mencionaron en ese momento Ajá. fueron 4, Ok, 4 que rutas. fueron Acadí, Capurganá, Carreto y Caledonia. Ok, ¿qué diferencia hay entre estas rutas? O sea, ¿por qué elegiste tú Los la que elegiste? beneficios. La que yo elegí, primeramente sabía que el camino era más largo, pero a diferencia de Capurganá, que tiene, como decir, una parte de la selva que muchas personas las conocen, yo no tuve la oportunidad porque no tomé esa ruta, pero sí le tenía miedo porque lo llamaban La Llorona. Escuché de mucha gente que se quedaba allí. Entonces el riesgo era muy alto porque era una montaña demasiado empinada Mm. y requería de mucho esfuerzo de muchas formas y sabía que la mayoría de las personas llegaban a tener dificultades era específicamente en esa parte de la selva. Ok, Mientras que el camino que yo tomé, que era Candy, sabía que era un poco más largo porque realmente es como bordear eso, porque al final los caminos se conectan, llegamos todos al mismo lugar. ok, de todo salida. se conecta, o sea, las Sí, 3 todo rutas que se- ellos escogen se conectan, se conecta. solamente que o escogen una más rápida o una más lenta. Y Sí. la más rápida es menos segura que la más lenta, que fue la que tú escogiste, la lenta. También dijiste que habían muchas personas dentro de tu grupo de diferentes nacionalidades. Sí, muchas personas que ¿Cómo- vienen de otras partes. ¿Cuáles nacionalidades tú llegaste a notar? Habían peruanos, habían chilenos, hindú, Wow. fue lo que más logré ver. Haitiano. Árabes también, haitianos también. Pero ellos normalmente se agrupan como por población, ¿sí? Por decirlo etnia. así, correcto. Venezolanos, obviamente, y de hecho muchos colombianos también que toman la decisión de salir de su país. Pero normalmente, en su mayoría, también pues son latinos, que viajaban de otros países porque se les hace más fácil salir por allí. Esa primera noche,
¿Durmieron hacinados en un cuarto o en una cama cada uno? ¿Cómo fue esa primera noche? No, nosotros como habíamos pagado, nosotros nos proporcionaron una habitación en un hotel. Ujú. Cada quien tenía su habitación, Ajá. no compartimos en ningún momento hasta allí. O sea, estando allí todo era organizado, por decirlo así. ¿Y qué le dieron de comer esa noche? Esa noche nos llevaron unas hamburguesas y una Coca-Cola. Ah, mira. Sí, el problema surgió de que nosotros al otro día deberíamos adentrarnos a la selva, pero por problemas de la marea no podíamos salir y duramos aproximadamente 4 días allí para poder salir, ¿Por qué por la marea? porque tú sales por el mar. Oh, ok. O sea, Llegas a la selva, o sea, tú sales del hotel Tú y te llegas montas en una lancha. en una lancha que te va a llevar hacia la selva. ¿La lancha era una lancha improvisada? O sea, No, ¿estaba en no, malas no, era una condiciones o lancha, es una lancha en buenas Pues, condiciones, sí. una lancha de 4 motores grande. Ok. Tenía la capacidad más o menos, creo que para 40 personas, creo que puede trasladar esa lancha, si no me equivoco. Y no montaban más del peso. No, ellos hasta ahí, o sea, se en ningún portaban bien. momento excedieron límites ni nada, porque ellos, de hecho, mencionan el respeto que ellos le tienen al agua y aparte de eso, el compromiso con las personas que Que pagaron. pagan para... ¿Sabes nadar? para- No, y eso fue algo que fue demasiado duro Sí, para me mí. imagino. Y tocaste Wow. como decir esa tecla muy rápido, porque esa fue una de las peores experiencias, fue el hecho de no pensar en la posibilidad ¿Sabe? de que iba a tener que nadar en algún momento y no sabía hacerlo. No poder... Y cuando te montaste en la lancha, ¿cómo te sentiste? Era en ese diferente momento? porque de alguna forma te colocan tu chaleco salvavidas, sabes que vas todavía Que como seguro. hasta ese momento te lo tomabas como un paseo más bien. Correcto, como que fui a la playa, hice un Exactamente. paseo en lancha, Ok, ya, ok, ok. ok. Claro, siendo consciente de la situación y de dónde estaba yendo, ¿no? Que ¿A no, dónde no te era un dirigías? paseo Claro. realmente. Claro, pero o sea, en Sí, tu llegó un momento tranquilidad en que estaba me de que- sentí asustada. en la lancha. Pero Claro. sabes que eres valiente porque una persona que va a una lancha es como, o sea, no sabe nadar. Es como una persona que se tira de un avión y no sabe volar. No me pongo romántico, Claro. ¿no? Pero es así, ¿no? Claro. Entonces, sí, eres valiente por esa parte. Sí. En este transcurso de estar, tú sabes, del primero, el primer día, sí, ya una vez te montas en la lancha o antes de, ¿estuviste en contacto con tu familia de alguna forma o algo? Hasta el momento que decidió salir, o sea, que logramos salir en la lancha, hasta allí yo tuve comunicación, por decir, por una línea telefónica que adquirí de Colombia, que todavía los datos móviles funcionaban. Ok. Ya de ahí en adelante es increíble, pero estas mafias son demasiado organizadas porque ellos tenían muchas cosas que tú no te podías imaginar. Y entre estos, pues tenían wifi. ¿Dentro de la selva? Sí. Wow. Es que Wow. a medida que sigamos hablando te voy a comentar ciertas cosas que se veían dentro de la Ok, selva, que sí, tú no sí, lo sí. vas a creer, pero Sí, ya me estoy poniendo un poquito ansioso por saber, pero vamos con calma. Ok, estoy un poquito confundido. O sea, tú te montas en la lancha para ir a la selva de Panamá, para entrar por Panamá, por la selva. No, yo salgo de la lancha para entrar a la selva, la parte que le pertenece a Colombia. Oh, ok, para entonces empezar a subir hacia Panamá por Hacia la Panamá selva. por la selva, Ok, correcto. perfecto. Porque, como decir, en un punto medio se hace la unión de los dos países. Pero al momento Claro. de yo salir en la lancha de donde yo estaba, yo sigo estando en territorio colombiano. Colombiano, ok. Avísame cuando salgas del territorio colombiano para saber, ¿ok? Disculpa, ¿cuánto demora la travesía esa por lancha? O sea, ¿cuánto tiempo? Es cómico porque dicen que debería tardar 40 minutos, Sí. Wow. más o menos. Pero desde el momento en que yo salí, para mí cualquier cosa se volvió eterna. Claro. No habían tiempos. O sea, perdí los tiempos automáticamente apenas salí. Era una cosa que para mí Era eterno. no tenía fin nada. Todo era eterno y sentía que pasaba muchísimo tiempo haciendo algo. Sí. Wow. Fue algo que como que psicológicamente empezó a afectarme ya como caer en la realidad de lo que estaba haciendo. Ok, ¿cuántos días pasaste dentro de la selva? Dentro de la selva pasé exactamente 4 días y medio. 4 días y medio, ok. 2 fueron del lado colombiano y 2 y medio del lado de Panamá. Esa Ok. primera noche, antes, llegaste por vía marítima al sitio donde se iban a reunir para comenzar la travesía por la selva, ¿verdad? Todavía era de día, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Era Ok. de día, exactamente.
Nosotros llegamos como a las 5 de la tarde a lo que ellos denominan primer campamento, porque así se hace la división de la selva dentro de la parte colombiana. Ujú. Ellos están marcados por campamentos, que obviamente se llaman así porque la gente tiene la capacidad de quedarse allí esa noche Ujú. para seguir su travesía. Su travesía. Te bajas de la lancha, ¿cierto? Empiezas a entrarte en la selva. ¿Cuánto tiempo fue de bajarte de la lancha hasta llegar al primer campamento? Como 20 minutos, creo, porque ¿sabes Estaba qué bastante sucede? cerca. El paquete que yo pagué traía incluido movilidad en ciertos puntos. No sabía específicamente dónde era, pero allí fue uno de los primeros puntos. Cuando nosotros nos bajamos de la lancha, había un grupo de motorizados que nos estaban esperando y ellos nos llevan hasta el primer campamento En moto dentro de la selva. en moto dentro de la selva. Tan sofisticado, oye, muchacho. Ajá. Cuando llegamos allí, como todavía era de día y pues habíamos pagado, nosotros podíamos continuar hasta cierto punto. En este caso, vinieron otro grupo de motocarros, le decían ellos, que son motos como con unas carretas atrás. Ok. Ahí montan a las personas y las movilizan hasta el segundo campamento. Quiere decir que yo en el primer día, o sea, de haber adentrado, llegué al segundo campamento, por decirlo así. En el primer día entraste directamente al segundo Al campamento. segundo campamento. Ok. Llegué hasta el segundo campamento. Claro, porque me imagino que ahí el tiempo vale oro y la idea es avanzar lo más rápido posible. Correcto. Entonces, llegas al segundo campamento, llegaste, me imagino que ya atardeciendo, Sí, ¿no? ya está oscuro, porque de hecho cuando llegas allí, antes de tú ingresar, ellos tienen como unos parámetros de seguridad, por así decirlo, por muchas razones de que más adelante las van a entender. Te revisan todo el equipaje que llevan y te eliminan todos los artículos, como decir, objetos cortopunzantes, todo lo que Ok. sean navajas, cuchillos. No entendí por qué, pero te quitan los mecates. Ah, bueno. Los mecates son El como mecate es como una guaya. un cordón de una especie de un tejido que es resistente. ¿Y para qué la gente viajaba con eso? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque si tú vas a estar en la selva, de alguna forma, para movilizarte, tú amarras el mecate a un árbol, tú puedes bajar una montaña. ¿Sí me entiendes? Es como para ayudarse en cuestión de movilidad. Ok. Lo que pasa es que la gente le daba mal uso y terminaba lastimándose o lastimando a otras personas o inclusive inviviéndose por el mal uso de los mecates. ¿Existe alguna posibilidad de que una persona que no haya pagado un paquete se pueda mezclar en tu grupo? Eso ya lo dijo. En la travesía. Ella ¿Lo dijo? ya lo dijo No que se sí, mezclan en el grupo como tal en el momento, pero que no los protegen. sino que ellos van como allí. El problema viene cuando hay que movilizarlos, por lo menos como en este caso lo que yo comenté, lo de las motos y la lancha y todas esas cosas. A pesar de las circunstancias, ellos igualito toman un día específico Ok. de la semana donde agrupan la gente que va llegando y hacen, como decir, la obra de caridad. A todas las personas que no tienen dinero y esas cosas, ellos los agrupan y les dicen, por ejemplo, mañana se van a hacer 1 o 2 viajes con las personas que no tienen cómo irse y los llevan y los van por tramos, pero es algo en lo que a ellos les cuesta o es tiempo realmente. Porque No, eso y es dinero perdido para ellos, porque sí, pero realmente lo hacen porque me imagino que ellos están conscientes de que habrá muchas personas que realmente no tienen para pagarlo. Porque por lo menos el paquete que yo pagué, a mí me costó $350, que realmente el paquete valía $410. les hicieron un descuento. Y me hicieron un descuento porque éramos 2 personas, porque veníamos referidos, porque según se acordaba de quiénes eran mis primos y ellos también eran varios. Entonces, y porque aparte de eso, pues nosotros nos fuimos por la otra ruta, que era un poco más económica, y nos terminó saliendo el paquete en $350. Que tú te pones a ver y tú dices, no todo el mundo tiene $350. Y $350 tú solo. Ahora, si se van 5 miembros de una familia, Está más. no es fácil. Entonces y normalmente casi siempre los que se quedan para esas horas de caridad son familias. Casi siempre logras ver las parejas con los niños o los muchachos que se aventuraron y
se quedaron sin dinero o los robaron en el camino, porque todas esas cosas te escuchan. Claro. Que ya están ahí, ya no tienen Y para pasan, dónde claro, más y irse pasan. y bueno, vamos a seguir adelante porque pues salimos Toca. de nuestras casas fue así, con esta misión o con esta meta o algo así, el objetivo. Pero Ok, entonces llegas al segundo campamento. Retomando otra vez la historia. Llegas al segundo campamento, ya llega al atardecer, ¿no? ¿Qué hay en ese segundo campamento? O sea, ¿cómo lo describirías tú? ¿Está en mitad de la selva? ¿Son cabañas? ¿Duermes a la intemperie? sí, realmente parece como ver un campo abierto, pero tienen Sin árboles alrededor ni nada. no, sí, ya hay naturaleza. Ok, La ok, naturaleza, el río por donde tú inicias tu ruta está súper cerca de allí. Pero es muy curioso que era lo que yo te comentaba. Ellos tienen ahí restaurantes, tienen panaderías, Restaurante. ventas de cualquier cosa que tú quieras Ya, o pero te espérate, imagines, porque tú lo puedes conseguir ahí. yo Hasta cuando- licor, todo, agua, todo. Ok, pero yo cuando me imaginé la selva, me imaginé la selva. O sea, tú estás hablando como si fuera un pueblo. Sí, parece como un pueblo literal, algo pero construido, algo artesanal, hecho por ellos. O sea, hecho de palafito, por lo menos. Sí, o sea, era todo de madera y esas cosas. Wow. Y techo Madera de y latas paja, de me zinc. imagino. Lograbas ver el cableado que no sé de dónde lo traerían, pero obviamente tenían luz, tenían wifi. Oh, ok, ok, ok. Entonces Entonces me imagino que tendrían una especie de cabaña para ustedes, ¿no? no era ya donde nosotros nos teníamos. Por eso es que te recomiendas llevarte una buena carpa, porque ahí en adelante ese va a ser tu hogar, tu carpa. Ok, duermes entonces a tus prácticamente Donde a ellos tu tienen medio de tu establecido el suerte. espacio para que tú armes tu carpa. Ok, 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 ok. Pero tú duermes en tu carpa. En tu carpa. Ok. ¿Algo te sucedió en la primera noche? Realmente esa noche estuvo algo tranquilo porque no había mucha gente para ese momento. El problema fue que llovió toda la noche y fue bastante fuerte porque era como decir la primera noche dentro de la Claro. selva. Traté de estar lo más tranquila posible, pero igual siempre como con esa sensación de todavía, como que yo qué hice, ¿no? Porque ¿Qué hago ¿para qué yo me metí aquí? en esta locura? Sí, algo así. Pero nada, se duerme muy poco, pero intenté hacerlo porque sabía que posiblemente al otro día salíamos y ya nos habían informado que de ahí en adelante las caminatas iban a ser bastante fuertes. ¿Tenías miedo esa noche? Sí, Claro, el una miedo mujer desde sola, el día ¿no? 1. Sí, porque a pesar de que, como yo te digo, yo me fui con mi mejor amigo, es lo mismo, es como que él es él, yo soy yo. Entonces, a pesar de que de alguna forma me sentía en confianza con él, igual habían las dudas porque los dos podíamos, estábamos en riesgo igual. Claro. No, y al final del día, si va a salir para el cuello, si lo ponen a escoger, Claro. Entonces, al otro día, como esa noche llovió muchísimo, no pudimos salir. De hecho, el día ese siguió lloviendo. Pero lo increíble era que no salíamos nosotros de donde estábamos, pero de allá para acá seguía llevando muchísima gente. llegaban al campamento más Muchísima personas. gente, era impresionante. De hecho, esa noche llegó hasta tal punto que para salir de una carpa a la otra era difícil porque ya no había espacio de todas las carpas que habían. Wow. Y la gente, claro, buscaba cómo acomodarse sin importar, se ubicaban y al frente de mi carpa había una que para salir, o sea, yo tenía que pasar literal por encima de esa carpa, pero es que tampoco había espacio donde colocarla. Y ya ahí sí empecé como a sentirme un poquito más como... Ansiosa, Sí, porque claustrofobia. ya aparte de eso, la gente empezó a tender sus ropas mojadas, el olor, tanta gente, Claro. los niños llorando. Entonces, claro, ya ¿Cuánto tiempo estuviste en esa condición? O sea, viviendo en ese campamento. 2 días. 2 días. No, realmente, bueno, fueron 1 día y medio, pero pasé 2 noches allí. Sí, porque el día que llegué inicialmente, que tuvimos que dormir porque ya era tarde, el siguiente día que pasó todo el día lloviendo no pudimos salir. Y esa noche volvimos a dormir allí y salimos al otro día de la mañana. Algo que me llama la atención, había muchas personas. ¿Cómo hacían sus necesidades? ¿Cómo era eso? ¿Había un baño? Allí habían baños. ¿Habían baños? Improvisados, pero los habían, sí, correcto. Y todo, obviamente, pues tienes que pagarlo también. ¿Sí? O sea, eran baños, me imagino que como si fueran letrinas, ¿no? Correcto. Hoy tenías que pagar por el baño. ¿Cuánto cobraban por el baño? $1 o $2. Y si no,
Y si no, pues hacías tus necesidades como... Como un perro en la calle. Como Tarzán, iba a decir. Iba a decir como Tarzán. Así, Ok, como Tarzán y Jane. Perfecto. Sí, iba a decir como Tarzán. Sí, claro, Este- en medio de mitad de la selva, me imagino. A la intemperie. Claro, escoges tu rinconcito y dale con un par de matas de bambú, Por eso estoy andando por ¿De un banana? campo, andar en un campo de minado. banana. Y ahí verás. O sea, estuviste 2 noches ahí. Sí. Descríbenos el amanecer del tercer día en el que ya te comenzó la travesía como tal. Como a eso de 5:30 a 6 de la mañana que ya estaba para amanecer, los guías empezaron a hacer como llamados, por decirlo así, Sí. por medio de un megáfono, para reunir a la gente en su totalidad, los que iban a salir esa mañana. En esos días que estuviste en campamento, ¿qué fue lo que comieron ustedes? ¿Qué fue lo que...? Nosotros nos habíamos preparado de alguna forma más que todo con enlatados. Enlatado y habíamos comprado una cocinita que creo que la utiliza la parte militar, que es a gas. Las laticas de gas son como ver los sprays de pintura, Ujú. pero contienen el gas, se conectan a la cocina y ella pues obviamente hace fuego con una ollita, pues servía agua y realmente lo que más consumimos fue Maruchan. Ok, aquí ya se acabó entonces lo bonito de los... Mas, sin embargo, tú ahí podías comer lo que tú quisieras. O sea, porque tú tenías, si teniendo dinero, tú podías comer lo que tú quisieras. Ok, nosotros, o sea, de hecho- se habían restaurantes, claro, Sí, había claro, de hecho restaurantes y su nosotros cosa. almorzamos, el día que estuvimos allí todo el día almorzamos en un restaurante. Y- Nos comimos una comida bien buena. de ¿Y hecho. qué recuerdas que había en ese restaurante? O sea, algo que te haya llamado la atención. Como que, coño, estoy en medio de la selva y hay esto. O sea, No, ellos tenían todo pollo, carne, Todo, pescado, lo que tú sí. quisieras. ¿no? Empezaste la travesía del tercer día. El tercer día empieza en la madrugada. ¿Hacia dónde agarraste? Ahí nos adentramos en el río. ¿Pero cruzado o hacia arriba? ¿Cómo te explico? Donde está el campamento ubicado, o sea, por el camino que ellos ya tienen marcado, al finalizar ese camino empieza el río y tú tienes que atravesarlo. O sea, vas dentro del río, que el agua o sea, en ese momento te llega hasta las rodillas y ahí vas a ir encaminado hacia el tercer campamento. Ok. Ok, que ya sería dentro del territorio. Colombiano aún, Ok, es colombiano todavía. ese todavía campamento. colombiano. Ok. Entonces, te vas hacia ese campamento. ¿Pasó algo en la trayectoria de ese tercer día? No, realmente no, porque allí nosotros nos acompañaban los guías. Sí estaba un poco nerviosa por el tema de saber que yo tenía conocimiento que había que pasar el río, pero no sabía que había que caminar dentro del río. Sabe que yo había visto unos cuantos videos sobre el Darién y muchas personas han perdido la vida, o sea, cruzando los ríos, porque a veces han habido las crecientes y han arrastrado fundamentalmente a ancianos o a niños. Entonces había algo bien, bien creepy. En uno de esos testimonios se describe que a veces cuando bajaba la corriente del río se podía descubrir los huesos Wow. de las personas Qué crudo. ya como que habían fallecido y que habían sido arrastrados por otros lados y estaban ahí los huesos esos. O sea, algo bien Crudo. sí. Sabes que lo que pasa es que hasta cierto punto es medio cómodo todavía el lado de Colombia. Ya lo que tú estás mencionando, eso ya se ve más en el lado de Panamá y ya más adelante te voy a explicar Oye, por qué. está bien. Ok. Entonces, va subiendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con la gente que no pagó al guía? O sea, que se fueron por su cuenta y empezaron a seguirlos a ustedes. Ellos van allí, pero no es gente de atención de ellos. Me refiero a que el guía no va a estar pendiente de que no se salga del grupo, de que si alguien dice, mira, este está extraviado o lo que sea, no. O sea, ellos van como ahí a la marcha, pero casi siempre... Pero si les pasa algo, cuentan Sí, por como cuenta de que es responsabilidad de ustedes. O sea, que realmente el guía sí lo empieza a ver, o sea, ve a las personas como realmente como un número, ¿no? Como una forma de pago, como un cheque. Yo tengo como por un lema, y no fue ni siquiera por la selva, sino más adelante, cuando ya logré entrar como tal a los países, yo sentí mucha frustración y lo único que pasó por mi cabeza fue, nosotros no somos inmigrantes.
Nosotros somos billetes andantes para ellos. Nosotros nos convertimos en eso. Claro, porque en si alguien billetes por lo andantes. menos que no haya pagado dentro del grupo, que se llega a romper un tobillo o algo, o sea, ahí se queda. Ahí se queda. Y las personas que tenían ese beneficio de haber pagado, ¿se sensibilizaban con esas personas o tuviste reacciones? Sí, porque pasó el caso de una señora que se fracturó Oh, y ellos se la llevaron cargada y la sacaron. La alzaron y la regresaron, pues, como decir, la echaron para atrás. No, pero me refiero a las personas del mismo grupo. O sea, que alguien no tenga comida, los del grupo que sí tenían ese beneficio de comida, ¿le daban comida a esa persona o lo tiraban a un lado, lo marginaban o se hacían los de la vista gorda? No, siempre hubo mucha ayuda. Sí. o sea, se ayudan mucho ayudan. entre ustedes. Sí, lo que pasa es que, como vuelvo y les repito, estamos todavía, como decir, en la etapa inicial, que es del lado de Colombia, donde la historia es totalmente distinta. Claro, donde todavía la De- gente está humanizada. Del lado de Panamá, la historia es otra totalmente. Ok, ya vamos a llegar ahí. Pero vamos entonces a la tercera noche. Era igual la misma cantidad de Nosotros gente. fuimos al campamento, seguíamos siendo un grupo grande porque obviamente nosotros salimos los 9 que salimos de allí, pero dentro de la selva nos conseguimos con otros grupos más sumado a la gente que llegó estando nosotros Están allí. ustedes en el segundo campamento. Hasta ahí permanecía el grupo, por decirlo así, que es algo que quiero como dejar marcado porque más adelante pasa algo que yo no lo entendí, pero así sucede. Siempre el grupo iba porque éramos como unas ovejitas en un rebaño. Los guías siempre iban y nadie se quedaba atrás. De hecho, desaceleraban la caminata del grupo por si algunas personas se retrasaban. Pero lo ideal siempre era como irlas empujando para que tratáramos de ir todos a la misma marcha por el tiempo, para que no fuéramos a quedar, como decir, en medio de la nada en el momento que no debería ser. Nosotros llegamos al tercer campamento bastante fuerte porque fueron unas lomas muy duras, pero cuando llegamos allí, ya ahí sí los guías dan como opción quién quiere continuar al cuarto campamento o quién quiere descansar, porque vienen muchos niños y vienen personas de la tercera edad, porque sí van personas de la tercera edad Wow. y niños. Y es increíble La cantidad. la cantidad de personas que tú dices, ¿cómo es abuelita? ¿Cómo es abuelito? O sea, ¿cómo pueden? Y sí, No. están allí. Y madres que no con un niño, 2, 3, 4 niños. O sea, entonces, Wow. nosotros decidimos continuar y llegamos al cuarto campamento. Era como decirlo, más arriba, pero allí volvemos a seguir en lo mismo, porque cuando ya finaliza, o sea, para llegar al tercer campamento, que como te digo, todo es por el río, me causa curiosidad que en la mitad de la nada, dentro del río, nos conseguimos con una construcción tipo palafito, y eso era un restaurante. Ok, para el que quisiera comer, podía comer ahí. Podías comer allí. Qué locura. Qué Y ellos locura. tenían sus neveras, o sea, estaban equipados como un restaurante tal cual, con energía y Claro, demás. cocina, todo. Todo lo tenían. Y tú ves el panorama y tú te pones a preguntar cómo hicieron para poner todo eso ahí, porque eso está en medio de la nada, de la nada literal. Ah, ¿dónde sacas electricidad? ¿Dónde sacas todo? Todo. Entonces, ahí es donde yo luego pensé y dije, obviamente esto es como un sufrimiento ajeno, por decirlo así, para ellos. Un negocio. Es todo un negocio, correcto. Ellos para trasladar eso ahí tienen que tener otro tipo de rutas más fáciles y con mayor accesibilidad, Ah, que obviamente no lo meten a uno por allí, No. porque no les conviene. y lo que pasa es... Porque son partícipes, pero no lo son a la vez. Es como algo hipócrita, no sé cómo decirlo, de parte de ellos. Ya saben que pueden, o sea, si al final te estás beneficiando, ¿por qué no hacerlo de buena manera? No, igual te hacen sufrir a pesar de que ellos se están beneficiando de eso. No. No, lo que me causa curiosidad es que hay tantas cosas y tantos recursos que se mueven y yo estoy seguro que los gobiernos de esos países saben lo que está ocurriendo, pero al detalle. Y no sé, Ah, no, ellos son extremadamente conscientes de lo que está claro, o pasando. sea, entonces lo que me Tú no puedes indigna a ser veces, ajeno en su totalidad de lo que pasa en tu casa. No, claro. entonces me indigna a veces como que se hacen los de la vista gorda Claro. y no se culpan a otros países como los Estados Unidos de la situación migratoria que hay, Claro. pero ellos mismos condicionan a que hayan todas esas condiciones para la redundancia para que siga No, ese- Que Imagínate ellos el están siendo sufrimiento. partícipes de eso igual también. Exactamente. No, imagínate el sufrimiento de la gente que tiene que venirse por esa clase de vida. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, llegas al tercer campamento, ¿no? Pasas la noche ahí.
No, a mí me sugirieron allí la opción de continuar hasta el cuarto campamento. Hoy Si te fuiste quería hacerlo, directamente, sí. porque Correcto, me fui ¿cuánto tiempo directamente fue? por ahorrar el tiempo. ¿Cuánto fue del segundo al tercer campamento? Fueron horas de caminata dentro del río, como expliqué. Ahora dentro del río. Sí. Sí, pero más o menos cuántas horas. Salimos como a las 6 de la mañana. Creo que ese día caminamos 13 horas en total. Sí, porque llegamos O sea, al cuarto al- campamento 7:30, 8 de la noche. 13 horas 13 horas de caminata hasta el cuarto campamento. Hasta el cuarto campamento. dentro del río. Dentro del río fueron como 8 horas. Adentro del río 8 horas. Sí. Sí, 8 horas dentro de un río, brother. Pava, que eso es- y los veo, La concha de la lora. y los veo arrugados porque papá, eso es demasiado. Sí, los zapatos se llenan de piedras, te lastiman los pies, todo. Ajá, llegamos al cuarto Al campamento. cuarto campamento te quedas a dormir ahí. Sí, esa noche pasó la noche allí y al siguiente día ya el guía nos explica de que ellos nos van a observar hasta cierto punto. Ya ellos como que ese es su límite. ¿Cómo que los van a observar hasta cierto punto? Porque la unión, O sea, proteger. porque observar, proteger. o sea, porque la frontera de Panamá dentro de la selva se une como en una especie de U. O sea, Un tú valle. bajas, está el río y ahí empieza. Oh, ok, Panamá. ok. Que es cuando tú subes la loma donde llegas a las famosas Las Banderas. Ok, entonces estamos en el cuarto campamento, muy cerca de esa... Ya de Panamá. De Panamá. Correcto. Entonces ellos te dicen que hasta ahí, hasta ese campamento, hasta esa noche te van a proteger. Proteger básicamente. correctamente. Ok, vamos al cuarto día. Amanece. Te vas hacia la loma, tú sola, sin guía ni nada. Ya ahí sin guía. Todo el mundo a la mazamba. Ajá, exacto. Se unen todos, como decir en el inicio, porque es una loma para bajar, se van acumulando todos allí como para tomar esa salida. Y es lo que nos explica algo muy importante. La selva del lado de Panamá no tiene guía. Pero hay personas que se han encargado de buscar la manera que otras personas su camino sea más fácil. ¡Wow! ¿Cómo lo hacen? Marcándolo con bolsas. Bolsas o plásticos de colores que tienen su significado. Y O ellos sea, te cada lo bolsa explican. tiene el color de cada bolsa tiene un No, significado. el camino que tú debes seguir es el de las bolsas azules. Ya saben, Tú bolsas te vas azules. a encontrar bolsas rojas o bolsas naranjas que significan que por ese camino no debes ir porque por allí corres peligro. Pero ha habido casos en que alguien como intentó trucar eso. O sea, puso como... Sí. Sí. Porque llega un momento que tú ves bolsas azules Ajá, eso o me- plásticos azules por todos lados y Sí. tú no sabes por dónde ir. Exactamente, podría pasar eso. O sea, como que para joder a la gente que venga detrás. No sé realmente por qué razón lo hacían o Para quién lo asaltarlo, hizo no o para sé. qué lo hizo o las razones que sean. Claro. El caso Claro. es que ya después de ahí como que ya tú Ok, entonces, entras a la Ya va, realidad. espérate. Entonces, ¿Ustedes estaban conscientes de que los guías los iban a dejar hasta ese punto? O sea, que ya no iba a haber más protección una vez se adentraran ya a Panamá. Sí, ellos nos lo explicaron claramente Sí. porque obviamente el hecho de ellos pasar con nosotros hacia Panamá es trata de personas. ¿Y se sintieron desorientados ya o tenían una claro, idea de cómo...? llegas Claro, a la parte frontera. ilegal. Claro, si ellos pasan Claro. con nosotros hacia el lado de Panamá, eso ya es trata de personas y ellos van presos. ¿Pero ellos los orientaron más o menos? O sea, ya va, qué? espérate. Hasta este punto. Estoy todavía en Colombia. No, lo que ellos hacen es legal. Sí, porque están en su país y el gobierno lo permite. Pero te digo, O sea, si los agarra no sé, Ahí no se va a meter el ninguna Army o fuerza. son bien para todo el mundo. Ahí no se va a meter ningún ente policial a hacer nada porque ellos Todo Claro. se el- benefician de todo eso. el lugar ¿verdad? Claro. Hasta ahí es un Sí. tour. Exacto, Ok. es algo así. Por eso te digo, todo es lindo hasta ese momento. Ok, entonces empiezas a ir por el sendero de azul, de bolsas azules. ¿Viste cuántos colores de bolsas había más o menos? Yo tenía entendido, lo que me habían explicado era eso, que eran realmente dos colores, que era el rojo y el azul. Pero logré ver bolsas naranjas que asumí que su significado era el mismo que el rojo. Claro. Pero en ningún momento me las Tú te mencionaron, o no aprendiste, sé por ve qué. por el azul y ya está. Hasta ahí- Correcto, hasta ahí llegaste hasta tú. ahí. Ok, entonces te vas por el camino azul. Llegas a un punto en el que todas las bolsas son azules. Sí. Y solo intentaba seguir, siempre que fue una recomendación, del lado, o sea, ¿cómo te explico? De donde siempre viera el río. Caminar al lado del río. Claro. Tratar de caminar al lado del río. Río No civilización. salirme
Porque como decir, esa es la guía que tú tienes en ese camino. Ir, claro, había momentos que el camino se volvía demasiado fuerte y tú no podías seguir al lado del río porque era que la corriente era muy fuerte o se veía que era muy hondo y tú no podías entrar en el río. Entonces tenías que bordearlo y ahí venía el problema porque empezabas a subir por la montaña y terminabas caminando por allá. Pero igualito tú seguías viendo las bolsas azules y tú considerabas que seguías dentro del camino. Ahí era donde yo hice en algún momento mención de que en ese momento éramos muchos y nos veíamos todos. Yo no sé por qué cuando nosotros entramos en la selva llegó un momento que todo el mundo se desapareció. O sea, ya no era ese grupo cuando entraste gigante. en Panamá, ya sí, no... ya ese grupo gigante se disolvió. Wow. Ya Vamos agarrando tú un camino ibas tras otro. conectándote con las personas en el caminar, ibas como viendo De los repente grupos. veías otro grupo por allá. Sí, y de repente Tranquila. empezaba a ver gente que ya no había visto, sino que solo iban coincidiendo en el camino. Ah. Lo que pasa es que cuando nosotros decidimos salir, nos hicimos amigos de una pareja que tenía unas niñas y ellos entraron con nosotros y íbamos, como de decir, los 4 adultos con las 2 niñas. Entonces no nos sentíamos tan solos porque íbamos acompañados con ellas y mi pensar también siempre fue que el hecho de estar con niños de alguna forma sería beneficioso en algunos aspectos, porque pues la gente siempre se consolida más con los niños o con las personas mayores que eso lo vi. ¿Dónde empiezo yo como a vivir ya mi realidad después de haber entrado? Lo único que hicimos fue caminar, porque ahí es donde yo caigo en cuenta que de ahí no me va a sacar nadie, que de ahí me saco yo sola, o sea, todo va a Sí, depender claro. de mí si salgo de ahí o no. Ya ahí no hay guía, ya ahí no hay restaurante, ya ahí no hay quien vele por ti, ya ahí es otra cosa, ¿sí? Ya todo es bajo tu responsabilidad de las personas que están a tu alrededor. Y empezamos nosotros a emprender la caminata como tal, pero sabíamos que iba a ser algo fuerte porque ya de ahí tú tienes que caminar y te dicen, camina más o menos como hasta las 5 de la tarde, porque ya a esa hora empieza a oscurecer y tú tienes que buscar primero un campamento donde establecerse, que ellos llaman los campamentos a los caminos que ya la gente en algún momento ha hecho, donde se han formado las planicies, Ok, que pero se ya pueden no hay poner nadie las ahí. carpas. O sea, simplemente es busca un sitio plano donde tú vamos a meter. Simplemente es un basurero. Ya ahí es donde tú ves la realidad de la selva, lo que dice la contaminación es impresionante, todo es verdad. Tú puedes ver por el camino cantidades de cosas que ni te imaginas, la cantidad de cosas que tú vas a ver botadas en esa selva, pero la contaminación es impresionante. Y de hecho lo viví. Yo también llevaba peso de más y llegó un momento que también me tocó deshacerme del peso. Yo no tenía dónde botarlo como tal, eso se iba quedando en el camino. Lo que ya yo veía que no me iba sirviendo y que me estaba creando peso, yo tenía que botarlo porque eso limitaba mi movilidad. Claro. Yo he visto videos que los haitianos sobre todo, y los hindúes, ellos viajaban con bolsas de ropa en la cabeza. Y yo no sé para qué cargaban todas esas cosas, una cantidad de ropa inmensa, y lo iban dejando. No, pero Claro. es que era cómico. En la Sí. selva tú veías secadores de pelo, maquillajes, Grande se ve. ropa, botas nuevas, Cosas locas. cobijas, vi unas pelucas. Mira tú. O sea, bueno, referente a lo que tú mencionas de eso, también tiene que ver con que las personas que te venden esos paquetes en muchas ocasiones no son del todo sinceros contigo. Y la gente piensa de alguna manera, pues que ellos también, aparte de que se van a hacer cargo de tus pertenencias, que no es así, porque tú tienes que cargar tu bolso todo el camino, al menos que tú pagues, porque también puedes hacerlo. Si tú pagas, alguien te carga tu bolso. ¿Oh, sí? Claro que Hasta sí. nada más hasta Colombia. Sí, en la parte de Colombia, Ok. ya la parte de Panamá sí, pero ya ahí tú vienes un poco más aligerado, porque ya como que el camino te va enseñando de alguna manera de que en lo que tú te estás metiendo. Claro. Y ya ahí tú llegas realmente con lo básico, creyendo que lo que me falta para salir de ahí son un día, 2 días, qué sé yo, y lo que necesito es comida y agua. Sí. Claro. Esa es la otra. supervivencia. El agua pesa demasiado de alguna forma, pero es algo que es vital, porque ya Necesario, dentro ¿no? de la parte de Panamá, ya ahí tú no tienes como la ventaja al lado de Colombia, que vas a conseguirte un restaurante para comprarte un agua. ¿Sí? Ahí ya no. Y que Entonces, te tienes que pegar varias veces del río también. sí, pero tú no puedes consumir el agua del río tampoco, porque obviamente esa agua está contaminada. Y está contaminada debido a que la gente hace sus necesidades dentro del río y a las personas que se desviven dentro del río. Claro. Porque muchas situaciones se presentan de diferentes formas en las que la gente se desvive dentro del río, y una es el mal uso de los mecates o las sogas, que era lo que yo comenté en algún momento, que es porque la gente se amarra a otras personas o a los niños para cruzar el río, y si la corriente
o sea, hay una creciente o la corriente cambia de fuerza, Se va todo el mundo. se por ahí. lleva a todos los que estén amarrados allí. Y obviamente es diferente que tú consigas estabilidad tú solo dentro del agua que tú consigas estabilidad Con amarrado a otras 5 personas, personas más. claro. ¿Viste por casualidad a una persona desvivida? Dentro del agua, no. O O en el camino, en En cualquier el lugar. camino sí. Sí. Ok. Ok, entonces seguimos, ya llegas Ya ahí al estoy primer selva punto adentro. dentro de Panamá para dormir. No, o sea, realmente ahí sí estábamos caminando como en la nada. Seguimos ya cuando llegamos al primer punto donde descansar, ¿Dónde o sea, ya descansarte? te Ajá. entendí. Logramos llegar a algo que parecía ya un campamento donde alguien anteriormente había estado allí. Recuerdo que esa noche habíamos como solo 15 carpas nada más. Lo recomendable siempre es haber muchas porque ya ahí empieza el peligro. Las noches son más peligrosas. ¿Peligro por la gente que puede llegar a donde tú estás o peligro de animales o Ambos. cuál peligro? Ok, Ambos, como te pueden llegar los indios que habitan dentro de la selva, pues corres el riesgo de los animales nocturnos que salen, en este cacería. caso insectos o por ejemplo culebras y cosas así. ok. Sí, no tuve la experiencia de ver ninguno, pero he escuchado de que sí han logrado tener contacto con animales de ese tipo. Pumas, panteras. algo Sí, así, ¿no? cosas Ok. así, animales, o sea, felinos grandes, por grandes. decirlo así. Pasas la noche ahí, continuamos al siguiente día. Me imagino te despiertas temprano y continúas la travesía. Sí, ya ahí ya de alguna forma pues empecé a sentirme un poco agotada. La noche no fue fácil por que los temores de la noche, no solo eso, tú tienes que buscar también, la misma gente te aconseja no hacerte orillas del río por si hay una creciente, pero es como la incomodidad total porque me da miedo que si tenía ganas de ir al baño o hacer mis necesidades o lo que fuese, o sea, era allí mismo donde estaba y era no solo yo, sino el hecho de las demás personas que estaban en la misma situación, ya las cosas pasaron a ser de alguna forma como normales ciertas cosas que no son normales y ¿Cómo ya cuáles? empieza como a acarrearme ese, como decir, daño psicológico, ¿sí? Como cuáles cosas que no son normales. Como realizar tus necesidades al aire libre sin importarte que alguien te Que vea o no. estén ahí la gente. Ok. Exacto. Y sabiendo que la estás haciendo donde al otro día alguien se va a parar a lavarse la cara o a bañarse, o sea, Claro. Wow. es pesada la situación. Ok, entonces seguiste caminando por la selva. Ya obviamente te has deshecho de casi todo lo que llevabas. Prácticamente lo que me Que no- quedaba que no encima era el servía. agua y lo que me quedaba ya de comida. ¿Alguna vez te preocupó quedarte sin comida? Sí, claro. Cuando llegó un punto que no sabía cuánto me hacía falta para salir de allí, era incierto, no había quien te dijera a ciencia cierta cuánto te faltaba para llegar hasta la meta de la selva, que en ese momento eran las piraguas. Las piraguas, que son una especie de embarcaciones que, ¿cómo te puedo explicar? Que son como alargadas realmente. De los indígenas, no sé si las han visto, Sí, sí, que sí. son alargadas, y ellos son los que te van a terminar como de sacar de la selva. Que esto está incluido en el paquete. Sí, correcto. Ok. No, miento, esas sí las tienes que pagar tú, yo lo sabía también, sí me lo habían explicado. Esas sí las pagas tú por aparte. Ok, ¿y cuánto tiempo desde este punto te faltaba hasta llegar a las piraguas? O un día y medio todavía. ¡Wow! O sea, no estabas ni cerca. Entonces No. seguiste caminando hasta llegar hasta un segundo. Esa noche llegamos a un segundo campamento. También te digo que en la selva llueven todos los días, porque las 2 noches que estuve allí llovió. Llegamos a un segundo campamento donde nos quedamos y ya ahí empezó a ser más fuerte porque recuerdo que esa noche mi amigo estaba ya buscando agua porque ya no teníamos. Pero antes de entrar, nosotros nos habíamos topado con un campamento de la ONU y ellos nos habían dado ciertas cosas que yo las había recibido y las había guardado. Entre eso nos habían dado cremas antirrosaduras porque por tanta caminata en esas condiciones siempre tiendes como a quemarte. En este caso, o sea, a lesionar tu piel. En este Claro, caso, por los mi bolso jeans, era todo. cruzado por el peso, me hizo como unas vetas aquí en el hombro Ok. y en medio de las piernas. Claro, el el roce roce por del- la del caminata también. Ok. Entonces yo recibí de esos, recuerdo que recibí 2 tubos,
manteca de cacao también daban porque los labios obviamente se te cuarteaban. Y recibí también pastillas purificadoras para el agua. Ok. Porque en caso extremo, si tú te quedabas con agua y no tenías cómo llegar a una naciente o una fuente lo más cercano donde pudieses intentar recoger agua que estuviera limpia, con las pastillas purificadoras suponían que hicieran el trabajo de limpiar el agua un poco para que tú Del por lo río. menos se pasase a ser consumible, por decirlo Claro. así. Entonces él se va y él escucha bulla y ahí nosotros todos nos asustamos porque pensamos nos cayeron, porque era moviéndose dentro de la maleza y dijimos no, son los indios porque era lo que uno pensaba. Claro. Y resulta que era un grupo como de 10 personas que andaban perdidos. Wow. Y ellos estaban asustados también por mi amigo porque creyeron que él también era un indio. Un indio. Sí, estaban los dos en la misma situación hasta que él les dice como que, oye, no, sí, yo, y bueno, cuando ellos salen nos exponen su situación. ¿Y cuál fue su Llevaban situación? 10 días dentro de la selva, Wow. Perdidos. perdidos. Y era la primera vez que lograban salir y de hecho ellos no salen por el camino que nosotros vinimos, ellos salen del otro lado del río. O sea, ellos venían por otro lado. O sea, llegaron de frente hacia nosotros, no de donde veníamos, sino de frente. Él vino, buscó a otras Salieron todo un personas que vueltón. fueron y los acompañaron y los ayudaron a pasar porque venía en ese grupo personas mayores y venían niños. Y ellos los trajeron hacia el grupo donde estábamos nosotros. De hecho, ese campamento donde nosotros quedamos, decidimos quedarnos por acompañamiento a una familia que llevaba 7 días allí. No. Que ellos eran venezolanos, pero ellos estaban en Perú, vinieron a Venezuela, salieron de Venezuela por Colombia para la selva también, pero yo no me explico cómo les sucedió, pero ellos los 4 tenían sus pies literal como si se los hubiesen colocado en candela. Los pies estaban Negros. no negros, sino como si les hubiesen quitado toda la piel de la parte de abajo de la planta del pie, así en carne viva. Claro, me imagino que tanto. Que eran los dos candela. papás con los 2 niños y ellos estaban allí. Y ellas, yo les recomendé que ya pues se quedaran allí, utilicé las cremas que me habían dado, se las dejé a ellos. Les dije que lo mejor que podía hacer era terminar de O sea, recuperar para que continuaran su ellos caminata. tenían 7 días en ese campamento. Ahí tenían 2 días, pero tenían ya 7 días de haber entrado, Claro, o sea, de la pero parte se de estaban Panamá, quedando ahí mientras recuperaban la mientras movilidad en las recuperaban piernas. sus pies. Wow. Entonces, bueno, seguiste del segundo campamento, vas, ya me imagino que ahora sí Seguimos encaminados hacia las piraguas a conseguir, que es como decir ya la salida esa de allí, de la selva. Pero tú sigues caminando. guiadas por las bolsas. Por las todavía. bolsas y porque allá a lo lejos veo que va alguien caminando, voy a ver si lo alcanzó, algo así. Ok. Cosa que no pasaba, pero porque en algún momento el camino se te perdía. Y ya cuando lograbas hacer uniones con grupos grandes, tú intentabas seguirles el ritmo, pero parecían mentiras, igual terminaban disolviéndose los grupos y volvías de Una alguna locura. forma a quedar Y entonces solo. terminaba gente de este grupo allá y este Y este volvías grupo a quedar acá. solo en Una algún locura. momento. Eso es como el gato y el ratón aquello. Todo el mundo perdido, no había una dirección, o sea, no había nadie con una brújula que tenía, o sea, No. nada, eso era así. Sí. Wow. Referente a esos grupos que yo te digo, de que tú los ves y luego no los ves o algo, a mí me pasó algo en particular que cuando yo venía en el autobús que salí de Cúcuta para Necoclí antes de ingresar a la selva, al detrás principio de mío, todo. sí, venía una chica con 2 niñas, una adolescente y una niña pequeña. En una parada que hizo el autobús en un baño, nosotras logramos tener comunicación. Ella me pregunta que si yo tengo guía, yo le digo que sí, ella me dice que ya uno lo tiene porque ella no está financieramente dotada para pagarle al guía para poder pasar. Claro. Yo le dije que mi recomendación era igual que antes de adentrarse a la selva, buscara la forma de coordinar con alguien para que de alguna forma le dieran alguna especie como no instrucciones, sino De salvoconducto. sí, algo así para que como ella iba con las 2 niñas, los guías no las fuesen a dejar botadas o algo. Claro. Cuando yo ya voy saliendo de la selva, algo que me pasaba en particular era que cada vez que veía algún rostro conocido, eso me alegraba, porque era el hecho de saber de que esa persona también lo estaba logrando, Claro. porque me mataba el pensar de qué habrá pasado con esas personas. Justo en ese momento yo me consigo con ella, con la chica que yo había hablado en algún momento, pero yo la veo sola en ese momento. Ella no tenía a sus niñas con ella. Yo le pregunto a ella que dónde están las niñas y ella me dice que la pequeña
ella ya la mandó con un grupo adelante porque era algo que hacía mucha gente cuando se sentía ya como incapaz o algo, entregaban sus niños a los grupos de personas para que ellos los entregaran a la ONU. Y la ONU se encargaba, o sea, hacía ya responsable de esos niños. Y le pregunté que la mayor dónde estaba, que si la habían mandado también con la niña pequeña, y ella dice que ella la estaba buscando porque ellas se separaron en algún momento por una situación que vivieron. Yo le pregunté que qué había sucedido y ella me dice, ¿tú escuchaste el rumor de que los indios tenían secuestrados unas personas? Yo le dije que sí, que yo lo había escuchado. Y ella me dice, yo estuve entre el grupo de los secuestrados. Wow. Y yo de momento le dije, pero ¿tú estás bien? Y me dice, no, yo no estoy bien y necesito encontrar a mi hija. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Y dice, nos violinizaron a mí y a ella. Yo en ese momento sentí como un hielo Qué me duro. recorrió, no sé, de la cabeza a la columna y mira, es que es una sensación que no he podido perder porque es el pensar que gracias a Dios no me tocó, pero a alguien que venía conmigo le tocó y su niña tenía 13 años. Yo no pude hablar más con ella porque yo me sentí muy mal y yo ya venía demasiado frustrada. Yo solo quería salir de ahí. Yo solamente quería salir de ahí y ahí me entró una especie de desespero cuando escuché eso y ahí se complicó la situación para mí. Porque una de las cosas fundamentales dentro de la ser mamá es que la fortaleza física es la fortaleza mental. Si tú mentalmente no estás bien, tú de ahí no sales. Es increíble, pero yo me desesperé en algún momento y casi pierdo mi vida dentro de la selva. En ese momento te desesperaste. Yo me empecé a desesperar, yo ya no quería estar más y yo quería salir porque sentía demasiado ¿Cuánto te temor de faltaba estar para ahí. llegar a los barcos? Para ese momento todavía me faltaba como mediodía, no sé, como 6, 7 horas. Pero claro, tú no sabías. No, yo no sabía, nosotros ahí estábamos perdidos. No, yo no hice uso de mi teléfono en ningún momento. Nosotros no teníamos tampoco, o sea, inexpertos no teníamos reloj. O sea, no teníamos reloj porque ya se lo habíamos regalado a alguien en el camino. Una persona que ya se había quedado, que la encontramos en unas condiciones, se había caído, se había fracturado la pierna. Hizo fractura abierta, hizo exposición del hueso. Wow. No pudieron ni siquiera quitarle la bota, cargaba botas de caucho, no sé, le inmovilizaron la pierna así. Entonces yo cargaba antibióticos, se los dejé y mi amigo, que era el que cargaba el reloj, le dio el reloj para que él tuviera por lo menos noción del tiempo Claro, me para imagino que tomársela. en ese momento nadie te va a echar una mano en el sentido que te van a cargar o algo. Lo que porque- hacían era las personas cuando veíamos situaciones así, eran que grababan a las personas donde ellos decían sus datos personales, de dónde eran y demás, para luego de alguna forma hacer difusión de ellos cuando tuvieran cobertura. Más adelante obviamente no iba a ser en ese momento, para que pues si llegase a sus familiares y de alguna manera pues pudiesen saber qué pasó al final con sus familiares. Hace un momento dijiste que estuviste a punto de perder la vida porque perdiste la cabeza en ese momento. Sí, yo me desesperé y ¿Qué ya fue me lo que- o quería sea, salir. ¿Pasó algo en específico? ¿O fue que- Sí, estábamos pasando por un risco y yo ya estaba tan desesperada de quererme ir de ahí que mi amigo me dice, déjame yo paso las niñas con las que nosotros andábamos primero y ya yo te voy a ayudar a ti. Yo le dije, no, no importa, mientras tú las estás pasando ellas yo paso porque es que yo ya, o sea, ya nada. Pisé en falso y me fui. No sé de verdad cómo hizo él, logró agarrarme por un brazo que yo en ese momento pensé que de alguna forma me había sacado el hombro o algo porque literal el anulazo a la presión fue en el hombro y ya ahí todo cambió para mí porque ya yo, la frustración, ahora el miedo, lo que había sucedido, lo que pasaba, lo que sabía, todo se empezó a mezclar y se volvió todo bastante confuso. La deshidratación porque seguíamos sin agua, ya lo que nos quedaba de comida era súper limitado, yo me sentía frustrada porque ya no estaba comiendo porque ya no tenía, ya lo que quedaba era como decir 2 raciones y eran como que si comemos los 2 se convierte en una, pero entonces él me dijo cómete tú las 2 y yo aguanto porque yo pues soy hombre, qué sé yo. Y bueno, nada, cuando llegó el momento ya que por fin
llegamos a las piraguas. Ya ahí, de alguna forma, me sentí medio tranquila. Ok, Porque sabía que ya lo había logrado. claro. Ahora, ¿en algún punto viste personas desvividas Sí. o algo? ¿En qué punto? En la No misma te travesía, normalmente ya... O sea, las ya, encontrabas así en el sí, camino. sí. Y ya tú sabías que te ibas a topar con ellos porque el mismo olor te avisaba. Ya tú en el camino venías y cuando tú sentías el olor, De sí, putrefacción. de putrefacción, ya tú sabías que más adelante lo ibas a ver porque estaba cerca. De hecho, en una ocasión pasó algo que hay gente de verdad que es, no sé cómo decirlo, muy amarillista o no lo sé, pero pasó en particular de que en uno de los casos sabíamos que era gente que estaba dentro de una carpa porque sentimos el olor pero no vimos nada, pero sí logramos ver la carpa y dentro de la carpa se lograba visualizar como las figuras humanas. Pero no falta el curioso que vaya y chisme. Y fue y abrió y era un señor abrazado con un niño. Wow. Y son cosas que tú no quieres ver realmente. No, o sea, no. Tú no lo estabas buscando, mejor dicho. Pero sí, ya cuando llegué a las piraguas, había alguien que también estaba entre el grupo de los secuestrados. Otra pregunta, ¿nunca viste a los indios? Sí, Sí sí te tuve los topaste. contactos con ellos, sí. O sea, eran indígenas, ¿no? Sí, Sí. Indígenas. Pero en taparrabo, o sea, lo que nosotros nos imaginamos como indígenas, ok. ya, o sea, indígenas como un poco más Solamente por los civilizados, rasgos, por sus rasgos físicos. Ok. Aunque sin embargo ellos estaban cubiertos con capuchas, porque llegó un momento en el caminar donde nosotros íbamos el grupito otra vez solo, pero adelante nosotros vemos un grupo grande. Pero nosotros estamos acelerando el paso para intentar unirnos al grupo y el último chico que como que va en el grupo nos hace así que no, como que frénense, frénense. Pero nosotros no le entendíamos. Y entonces ellos nos hacen así Saliva como detrás. señas de arma. O sea, era el último que ya iba en el grupo, pero ya ellos los tenían como marcados, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces él nos hace así como que frénense, o sea, no se vayan a meter para acá porque ya estamos aquí, pero, o sea, aquí están, así, que aquí, y como que están armados, ¿no? Ahí nosotros entendemos que algo está pasando y nos frenamos, porque claro, nosotros seguimos siendo los cuatro mismos con las dos niñas. Lo que hicimos fue que esperamos y empezó a llegar y 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 a llegar gente. Lo que pasa es que en ese punto específico tú no tenías para dónde agarrar, tú tenías que pasar por ahí sí o sí. Entonces, cuando ya fuimos un grupo más grande, pues ya bueno, nos armamos de valor y vamos a ver qué es lo que pasa. Y efectivamente, tú continuabas por el camino y te los topabas. Habían 5 de ellos. Uno cargaba como una escopeta, el otro cargaba un revólver y los otros era como unas navajas en las manos. Estaban encapuchados. Y ellos estaban como cobrando una especie de pase. Sucede de que mi amigo cargaba, ya como que habíamos agarrado la onda que estaba pasando y él lo que hizo fue que se colocó un billete en la mano y me dice a mí, pilas, vamos a pasar. Agarramos una de las niñas de la mano para nosotros pasar los tres, como decir, como una familia. Cuando pasamos, el tipo le dice, él le da el billete y el tipo pasa, pero lo suelta de la niña y quedó con la niña atrás. Yo le hago así con los ojos como que, o sea, sigue caminando, no te vayas a parar porque era algo de conciencia, que tú sabías que no vas a hacer nada. Ya va, ¿tú pasaste con él? Como decir, por el punto, pero cuando él entrega el billete, a nosotros nos desprenden y él sigue adelante. O sea, y yo solamente quedo lo ahí dejó parada. pasar a él. A él, correcto. Y él se refiere a mí. Claro, yo no tengo nada porque yo no estoy preparada, confiada, creyendo de que ellos nos van a dejar pasar a los tres por lo que él le está entregando. Porque de paso había asumido la responsabilidad de tomar la niña de la mano y ya ella se está quedando conmigo. ¿Me entiendes? Entonces, él se refiere hacia mí y me dice, money, money, plata, plata. Yo le digo, no, yo no tengo. Él ya pagó. Él me dice, así, yo quiero tu plata. Pero yo no tengo. Tu plata, no tengo. Y sin tapujo, amigo, él a mí me metió la mano por todo. Me manoseó por todo. ¿Qué hace? Que él como que desvíe la atención sobre mí. Que pasó un señor que también le pasa la misma situación, él dice que no tiene dinero, pero ellos se metían
que por eso fue que yo no lo hacía, el celular dentro de unas bolsas plásticas que vendían para que no se mojaran, ahí se metían los documentos, el teléfono, todas esas cosas. Y él carga el teléfono allí, le sacan el teléfono y a lo que le abren el forro del teléfono, él tenía dinero dentro del teléfono. Wow. Entonces ahí le arrancan el bolso, se lo abren, se lo vacían en el suelo y ya la atención va hacia él. Y entonces el que me está como agrediéndome de alguna forma, dice, como vete. Y ahí es donde yo sigo caminando. Pero en algún momento también caminando, cuando se estaba iniciando la parte de Panamá, lograba visualizar entre las malezas, como decir, las construcciones indígenas, así a lo lejos. Entonces ahí era donde, sí es verdad que ellos están aquí. Si así viven allí dentro de la selva, porque sí se logran ver. O sea, que para ellos prácticamente viven, me imagino que de la extorsión al que va pasando, ¿no? Sí, De alguna realmente forma sí, debe porque, ser así. o sea, imagínate la cantidad de personas que pasan Claro. por ese punto donde ellos están, cuánto no se recaudarán ellos ahí. Sí. Wow. Porque es el O sea, único hasta método los que indios se ellos volvieron tienen. mafiosos en nuestros países. Las piraguas las manejan son los indios. Las piraguas las manejan. Claro, ellos las cobran. Eso se les paga a ellos son los que manejan las piraguas. Indios así como los que describiste anteriormente. Esos sí andan como un poquito más indígenas. Ok, Se ven ok, más son indígenas, menos sí. civilizados. Sí. Pero son digamos así, de confianza de alguna forma. O sea, ¿sentiste algún tipo de confianza con ellos porque ya les estabas pagando porque te trasladaran? ¿O sentiste que en algún punto te podían hacer algo también? Ya estando a ese punto con esa destrucción psicológica, ya ahí no se confiaba en nadie. ¿Hacia dónde te llevan esas piraguas? Hacia un pueblo que se llama Bajo Chiquito. Bajo Le Chiquito. pertenece a Panamá. En el territorio panameño. Sí. ¿Cuánto tiempo te trasladabas en esas piraguas? Pues me imagino que son ellos mismos remando, ¿no? En la piragua. Sí, O sea, esto no funciona motor ni nada. Es un indio literalmente remando por el río. exacto. Son ellos los que reman porque de hecho lo hacen con unas varas que se asemejan como un bambú. Y tú logras ver cuando ellos empujan o jalan para darle la movilidad. Y se ve que no es tan profunda el agua. ¿Cuánto costaba el pase ese por el río? $25 costaba. No. Coño, el indio ese se hace una plata. ¿Y cuántas personas cabían en En ese sí eran menos, que habían como 8 o 10 personas nada más. 25 por persona? Sí, 25 por persona. Imagínate cuántas personas cruzaban el A ver, río. ¿dónde tiene un barquito por ahí que me hace una plata para hacer un... ¿Cuánto demoraba el viaje en tiempo? Como 35 minutos más o menos. Wow. No, pero eso que contaba de los Sí, indígenas. porque eso también como era así como remado, no. Sí. No, que eso que cuentas de los indígenas, yo había escuchado varias historias de eso y resulta indignante que los gobiernos, tanto de Colombia como Panamá, nunca se responsabilizaron por eso, sabiendo todo lo que pasaba. Como hay cierta zona el cruce del Darién que es tierra de nadie, unos decían que pasaba en Colombia y otros decían que pasaba en Panamá, algo así por el estilo, ¿no? O sea, en esa travesía, todo el mundo se echaba la culpa a otro. O sea, no sé, nunca... O sea, que era problema de Panamá o que era Exactamente. problema de Entonces Colombia. no había evidencia de que fue un panameño o fue un colombiano, o indígena panameño o indígena colombiano. Entonces era algo bien confuso. O sea, que es por eso que hay muchas personas que se han desaparecido y que han sido desvividos y que ha sido impunemente, porque no ha habido forma de controlar ni a quién culpar, ni siquiera incluso ni al gobierno, porque es que ninguno se responsabiliza con eso. ¿Y sabes por qué no se responsabilizan, pienso yo? ¿Okay? Porque al igual que como yo lo hice, lo han hecho muchísimas personas. Eso es algo voluntario y bajo la responsabilidad de Sí, cada también. quien. Sí, Ellos pero no nos obligan a nosotros a no entrar obligan. por allí ni a hacerlo. pero al menos son hipócritas en el sentido de que ellos dicen muchas veces que intentan o sea, culpan a un país de fomentar o de propiciar la inmigración y de estar ellos tratar de controlar esa inmigración, y lo que hacen es todo lo contrario. A eso me refiero. Yo sé que emigrar es una elección. Claro, porque yo me imagino que el gobierno sabe dónde están estos puntos. De ¿Tú todo. me entiendes? De todo. Y no Sí. hacen nada por evitar que la gente esté en esos puntos. Sí. O por destruirle los puntos a los que realmente están traficando personas. Sí, porque lo que pasa es que ellos están lucrando con la necesidad de todos nosotros. Sí, Claro. eso es una realidad que se están lucrando. Y lo han hecho por todo este tiempo. A eso me refiero, que son hipócritas
porque facilitan o se prestan para todas esas cosas, ¿no? Y que no les importa la vida de nadie. Entonces, culpamos a un imperialismo cuando nuestros propios gobiernos no les importa nada y el mismo Venezuela, Cuba, se alian con esas mafias y fomentan todo eso que está ocurriendo. Pues no solamente es Colombia y Venezuela, es Cuba con Nicaragua, es Venezuela con Colombia, Panamá, todo eso. Sí, claro. Entonces, bueno, ellos te llevan a este pueblo, ¿no? Porque ya es un pueblo, o sea, ya salimos de la selva, de lo más duro. Y entonces, ya estás en Panamá, en un pueblo de Panamá. ¿Cómo sigues tu recorrido? O sea, ¿cómo sabes hacia dónde ir? O sea, ¿o qué pueblo es el que siguiente que te tienes que parar? Ya de ahí sabía que de ahí salía al siguiente día por la hora que había llegado para el punto de la ONU en Panamá. Ok. Que ahí es donde tú haces el registro de que tú vienes por la selva, que es para, por lo menos en mi caso, que iba a entrar por la CBP-1, es súper importante ese registro, que es el que va a determinar que realmente yo vine por la selva. Ok. Ok, entonces de ahí, entonces ya esperas ahí a que te den acceso A viajar al otro día. a Estados Unidos. Sí. ¿Por Y- avión? No. No, la travesía sigue por tierra. Ok. Entonces, pero ya simplemente es por tierra derecho con dirigentes de la ONU o Si tú arrancas de allí, o sea, O con la estando en mafia Bajo todavía. Chiquito, tú sales de ahí igual y en otra embarcación, como en unas lanchitas para la ONU. Ahí en Bajo Chiquito, el rumor de que se come samuro es cierto, porque sí es verdad. te tocó comer samuro? Sí, es lo único que ellos venden ahí realmente. Ahí sí es como un poco más restringido la parte de la Gastronómica. alimentación y sí uno termina. ¿Qué es samuro? Y ya el hambre. Samuro, Los animales carroñeros, esos los negros que- cuervos, Cuervo. el ave carroñera. No es un cuervo, es el ave ese grande que Sí. come carne Sí, putrefactiva. entonces hacemos la tiñosa eso. Realmente aliñado no se distingue el sabor. Y ya viniendo tú de estar 4 días metido en el monte sin saber nada, o sea, eso no. Claro, ya no le sientes el sabor a nada. Eso es gloria realmente. Mm, Ya. por supuesto. Entonces, bueno, ya ahí entonces llegas a la ONU, haces tu registro y ya empiezas la trayectoria con la ONU, ¿no? Si ellos tienen, como decir, la primera salida de allí, o sea, que hacia Costa Rica, en unos autobuses, que todo es pagado, pues. Tú les pagas para poder salir en esos autobuses hasta Costa Rica. A la ONU. Sí, claro. Cuando tú dices la ONU, ¿te refieres a la Organización de Naciones Unidas? O sea, por así decirlo, esa entidad ahí para ustedes recibirlos, darle primeros auxilios. Sí, correcto. acogerlos, ¿es Ellos así? nos están esperando y nos dotan con un bolsito de tela donde vienen artículos personales. Cepillo de dientes, crema dental, papel higiénico, cosas así, toallas sanitarias en el caso de las mujeres. Ok, y ellos lo que hacen es como facilitar el camino hacia los Estados Unidos, ¿no? En parte sí, realmente, o porque tú llegas allí y ya te puedes bañar, ahí vuelves a tener contacto con tu familia, claro, igual todo pagando, el wifi, el baño, todo, absolutamente todo A se la paga misma igual. ONU. Está dentro de la ONU, no sé quién reciba el dinero, pero está allí, o sea. Ya, porque quiero entender un poquito más la parte y lo que tiene que ver la ONU acá. Primero, ¿es un edificio lo que tú ves o qué es? O sea, ¿o es una... No, son... O sea, ¿tú llegas a un edificio de la ONU o a qué llegas tú? no, a la ONU? son toldos con móviles. Ok, es una entidad móvil, Una ¿no? entidad que móvil, arman en un correcto. día y la desarman en un día. Los baños son baños portátiles, todo prácticamente son toldos más que todo. Ok. Y lo que tú recibes de ellos, como te comento, es como un kit de artículos personales. Y si estás dispuesto, pues a hacer la fila innumerable, puedes recibir algo de comer. Porque- Pagando. No, ese sí es gratuito. O sea, simplemente es un paso más en el camino. Que tengo que llegar ahí porque todos teníamos que llegar ahí. Claro, porque necesitas el informe. Claro. Pero realmente ahí lo que tienes que es tratar de salir lo más rápido posible, como pagándole a los autobuses que ellos tienen destinados allí. Que son de la ONU. Sí, claro. Y tú tienes que pagarle al autobús de la ONU. O sea, se supone que son para ayudar, pero hay que Que pagar. de hecho ahí fue donde yo vuelvo a caer como más en la realidad, porque yo O sea, toda una mafia, cuando pago por decir, pago el autobús y me toca el momento de montarme, pareciera que de alguna forma
ellos pues se burlaran de la gente, digo yo, no sé, o sea, Claro, o sea, no que no quiero tiene- ser despectiva de alguna forma, ni ser racial, ni que lo tomen a mal, pero pienso que como ser humano no sería la única que de alguna forma le afectaría el tema de cómo manejen otras personas las culturas en cuanto a la higiene personal. Y es algo que es un tema que se toca mucho en la selva, porque pues tú, tanto por las condiciones en las que tú estás allí como por la cultura de la gente, los olores por higiene o por cultura, no sé realmente cómo decirlo, es bastante fuerte. Entonces cuando a mí me toca montarme el autobús, venían personas de una nacionalidad en particular, de que ellos pues su olor es bastante pesado y yo lo sentí como un chiste de verdad, porque a ellos los sentaron en la parte de atrás y en la parte de adelante y solo dejaron el medio del autobús vacío, como para que se sentaran unas cuantas personas y entre esas estaba yo. Entonces te podrás imaginar el hecho de tener que compartir un autobús varias horas con unas personas y se supone que tú estás pagando tu pasaje, pero ahí la vida me dio una cachetada bien fuerte. Yo estaba allí como inmigrante y yo no podía exigir nada. Resulta que intenté bajarme del autobús y solicitar que se me hiciera la devolución del dinero porque yo no iba a viajar. Cuando se me acerca un policía panameño y me dice, no vas a viajar, ¿por qué razón no vas a viajar? Y yo le digo, porque ¿cómo es posible que me vayan a poner a viajar con esta gente? O sea, no es a mal, de verdad no lo O sea, decía no, mal, que el pero autobús huele mal. huele mal, correcto. Y entonces él dijo, no vas a viajar ahí. Y yo le dije, no, y digo, entonces no viajas en ninguno, aquí te quedas. Y así lo hizo, a voz populi, llegó y dijo, esta señora que está aquí no viaja, ella no se va, y mira a ver cómo se va de aquí, porque usted en los autobuses de nosotros no se va. Y era lo único que había para salir de ahí. Yo tuve, o sea, en ¿Y ese te devolvieron el momento, dinero del pasaje? sí, en ese momento yo me di una crisis, empecé a llorar, bueno, me Claro, la desesperé, rabia, ¿no? la broma, la única solución para irme, me cambié de ropa, me amarré el cabello, me coloqué unos lentes, una gorra para poderme montar en el autobús y poder salir de ahí. Te disfrazaste. Y los otros autobuses están organizados de la misma forma, ¿no? No, igual me tocó, sí, tal cual. Era lo mismo, no cambió nada realmente, pero ya ahí O sea, sí como para tratar de humillar a la gente correcto, entre ellos. algo así. Parecía que lo hicieran adrede, o sea, era algo que hacían a propósito, no porque surgió así, porque cómo acomodas tan perfecto a esas personas de esa forma. Wow. Wow. Y después de esos autobuses, entonces ya no volviste a tocar más a la ONU ni nada. No como tal. No, sí, llegué en Honduras. Había otro punto de la ONU y ahí lo que logramos con ellos era como una especie de salvoconducto en el que podía durar 5 días dentro del país. Que ahí fue donde yo logro de alguna forma como volarme del régimen que traía, porque cuando llegué a Costa Rica, ahí mismo te recoge otro grupo de personas donde ellos mismos Ya, te ya, ya, embarcan ya, ya. Vamos a volver otra vez a conectar los puntos. Ok, ese autobús te saca de Panamá, ¿no? hacia Costa Rica. Hacia Costa Rica. Ok, llegas a Costa Rica y entonces tratas con un grupo me imagino, de extorsiones, ¿no? También. Sí, son grupos organizados. Claro, Ellos que, están allí para esperar a que nosotros lleguemos para que ya esto es embarcarnos con- en el siguiente autobús que que esto nos va a está- llevar. ¿Esto está incluido en el primer paquete o No, estos no, son- ya de ahí en adelante todo es pago de tu bolsillo. Ok, ya esto es con otro tipo de grupo. Sí, O el primero te puso en contacto con estos. Desde que tú entras a la parte de Panamá ya todo corre por tu bolsillo. Ok, pero, o sea, ¿cómo diste con estos grupos? No, ellos están organizados. O sea, desde- Ya tú empiezas a entrar, o sea, de ahí en adelante tú vas como en un túnel. O sea, te bajan de un lado y te montan en otro. Claro, tienes que ir Ok, soltando. ok, la ONU te dejó con esta gente. Sí, correcto. Ellos ahí nos agarran, tú pagas tu pasaje y nos mueven al siguiente lugar. Wow, es que ya, porque es que yo nunca había escuchado ninguno de estos cuentos, y, o sea, esta es la primera vez también para mí escuchando este cuento. Entonces ya aquí fue la misma ONU que te puso en contacto con esta gente para que te llevaran, o sea, a otro país. Sí. Ok. Y como decir, cada país tenía a su grupo organizado que hacía la recepción de los inmigrantes para seguirlos movilizando. Si tú hubieras sabido a lo que te ibas a enfrentar en esta travesía, tú hubieras tomado la decisión de hacerlo, No, realmente. ¿no? No, Wow. no lo hubiera hecho. Y crees que todo ese esfuerzo, o sea, emigrar es difícil, incluso legalmente. O sea, a todo lo que te expusiste, a todo el peligro que corriste, ¿tú crees que valió la pena en el punto que estás en tu vida hoy? Es un tema sensible
y es bastante complicado. Porque yo me vine inicialmente con la ilusión de poder traer a mi familia. Y ahora que sé que va a ser tan difícil hacerlo, no sé si realmente podría, a pesar de que el esfuerzo fue perdido, Claro. pero No los expondrías a eso. no lo expondría correcto. No, Bueno, esto ha estado súper interesante, de verdad. Gracias por quedarte hasta el final del video. Vamos a hacer una segunda parte de este video, ¿ok? Que por lo que nos comenta nuestra anfitriona, va a ser una de las partes más interesantes porque la travesía en los demás países fue bastante dura. Entonces, nada, gracias por quedarte hasta aquí. Romina te va a estar dejando nuestro Instagram, nuestro TikTok para que vayas y nos sigas. Y esto fue todo por Arepa y con Gris.